Gloria a Dios, gloria al Señor. Eh, le damos la bienvenida a todas las mujeres que están allí de la Iglesia Cristiana Gracia y Verdad. Bendiciones para ti, mujer, en este precioso tiempo de devocional. Muy agradecida con Dios y el privilegio que me dan para participar con este tiempo de devocional sobre los atributos de Dios. Y hoy continuaremos con nuestro tema de los atributos. Vimos los atributos que de Dios, que son los incomunicables, los que Dios no nos participa a nosotros. Pero ahora vamos a ver los atributos de Dios comunicables. Y uno de ellos, vamos a ver unos de ellos como tal, y vamos a estar atentos en este tiempo de devocional. Dios les bendiga. Los atributos comunicables de Dios son aquellos que se transfieren y tienen que ver con el carácter de Dios, porque fuimos creados, dice la palabra del Señor, porque fuimos creados a imagen de Dios para andar en santidad, en amor y poder reflejar e imitar las bondades de Dios. Los que hemos creído en el Señor Jesucristo, a ellos es que se les ha transmitido esa gran bendición, digamos así. El Señor tiene esas bondades para participarnos de las cosas de su amor y de su carácter, digamos así, porque Él quiere que lo imitemos. Y una de las cosas es poder reflejar el amor de Dios, la bondad de Dios, las misericordias de Dios. Los que hemos recibido a Cristo podemos participar. Se nos ha dado, como se dice, digamos así, esos dones, digámoslo así. Los que hemos creído en el Señor Jesucristo, con la ayuda también del Espíritu Santo de Dios. ¿Y dónde lo dice? En el libro de Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Dice, varón y hembra lo creó. ¿Con qué fin? De que tuviéramos una comunión con Dios. Dios es santo, Dios es puro y no quiere tener una comunión con nosotros. Con los atributos comunicables no podemos hacer todo lo que Dios hace. Los atributos comunicables de Dios no son para competir con nadie tampoco. Recordemos que Dios es el que los da. Él quiere que seamos buenos administradores de su gracia. Y miremos allí en la carta de Efesios 2:10, dice, porque somos hechuras de Dios, digamos así, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué bonito es poder ver cómo Dios quiere también hacernos partícipes de su carácter, de su amor, y podemos ver ahora los atributos de Dios, los atributos comunicables de Dios, los que se nos permite, lo que Dios ha querido para participarnos a nosotros. Por ejemplo, Él quiere que nosotros seamos participantes de la santidad, que seamos santos. ¿Por qué dice la palabra del Señor? Dice, uno de los atributos de Dios comunicables es la santidad de Dios y se refiere a la pureza de Dios. En el libro de Levíticos 20:26 dice la palabra del Señor, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Qué bonito es poder saber que tenemos un Dios que desde un comienzo de la creación ha querido que estemos a su lado, porque Dios con el pecado nos aparta de Dios. Y por eso dice que Él nos ha creado, nos ha apartado. Él quiere que seamos su pueblo, pero un pueblo santo. Dios nos ordena que seamos puros, santos,
no andar en el pecado. En Efesios 1:2 dice, la iglesia de Dios. Hoy Dios está hablándole ya a su iglesia. ¿Quién es la iglesia? Cada uno de los que hemos recibido a Cristo como el Señor y Salvador. Y Él quiere que también nosotros, la iglesia, cada uno de nosotros, dice la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados. Dios quiere, Dios nos santificó a través de nuestro Señor Jesucristo, para ser llamados, ser santos, con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es decir, Dios quiere que todos los que invocamos a Jesucristo no sea de boca, no sea de labios, sino del corazón, que realmente cuando el Señor nos ha escogido, nos ha llamado, podamos invocar el nombre del Señor santamente, porque muchas personas podemos ver que hablan y están ofendiendo a Dios y dicen amarle. Por eso Dios nos manda que nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Por eso Él dice y nos ordena que andemos en esa santidad. Otro atributo del Señor es el amor de Dios. Un atributo comunicable, un atributo que lo podemos tener todos porque Dios le plació así. Y dice la palabra de Dios, Dios es amor, la esencia de Dios es amar. La palabra de Dios en San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Volvemos otra vez, como se dice, Dios quiere que volvamos con Él, pero por su amor, por su misericordia, Él le ha placido llamarte a ti, a mí y a todos los que quieran venir en este tiempo a buscar del Señor. Dios dice en su palabra que está con los brazos extendidos para mostrarles su amor, y su amor fue mostrado a través de su Hijo amado Jesucristo. Cuán bello es sentirnos amados por Dios y dar amor de Dios a muchos que creen que Dios no les ama. Por eso el Señor derrama su amor, derrama su gracia, derrama su amor en nuestros corazones para poder también que nosotros participemos a otros de ese amor de Dios. En la primera carta de San Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Qué hermoso es que todos podamos, dice que cuando conocemos a Dios, lo primero que podemos conocer de Él es su amor. Y que así como Él nos amó, un amor que nosotros no lo merecíamos por ser pecadores, pero dice que fue tanto el amor, dice que derramó en nuestros corazones, dice que ya lo conocemos, que si Él es amor, porque yo voy a estar odiando. La palabra de Dios nos lo está mostrando. Por eso ese atributo del Señor es comunicable, es decir, es transferible, nos lo está dando el amor de Él para que también amemos. La bondad de Dios, otro atributo de Dios que también es comunicable. Por eso estamos viendo los atributos de Dios comunicables, que los puedes tener tú o los tenemos nosotros, todos los que recibimos la gracia, el perdón de Dios y ya somos llamados hijos de Dios a través de Jesucristo. Dice, la bondad de Dios es una característica de Dios. Ser bueno, dice la palabra de Dios, Dios es bueno. La palabra de Dios dice sus bondades. Dice, bondad de Dios es una característica de Dios. Ser bueno. Dios no le gusta el mal ni quiere que hagamos mal a nadie. Por eso Él nos transfiere esa gran bendición. Por naturaleza tenemos una naturaleza caída de maldad, de pecado, pero Dios en su amor y en su bondad nos está mostrando que podemos cambiar nuestra manera mala
para hacer el bien. En Nahum, dice la palabra de Dios, en Nahum 1:7 dice, bueno es Jehová, es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Aquí el profeta Nahum nos está mostrando, dice, bueno es Jehová. Él es la fuerza nuestra. Él nos da poder para dejar el mal, para no dejarnos vencer del mal, sino que esa bondad de Dios que nos la está transmitiendo a nosotros, la recibimos y la ponemos en práctica. Dios conoce a todos lo que hacemos. Dios sí conoce todo lo que hacemos. Dios es justo, es recto. Dios siempre hace lo correcto y nos llama a andar en su justicia. Por eso dice Miqueas, el otro atributo, perdón, de Dios es que Dios es justo y es recto. Nos lo dice Miqueas 6:8. Lo justo y lo recto de Dios es para que también nosotros andemos en rectitud, andemos en esa justicia de Dios. Y por eso dice que Dios siempre hace lo correcto y nos llama a andar en lo justo, en lo correcto. En Miqueas 6:8 dice la palabra de Dios en este atributo de Dios, que Dios es justo, es recto, es decir, nos está transmitiendo a nosotros que debemos de hacer lo correcto, debemos de no ser, digamos así, ser tramposos, no ser diferentes. Dios lo que dice lo cumple. Y por eso dice, Dios siempre hace lo correcto y nos llama a andar en su justicia. Miqueas 6:8 dice la palabra del Señor, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y caminar humildemente con Dios. Qué hermoso es poder saber que Dios se ha preocupado, digámoslo así, para que no sigamos esos caminos torcidos, no andemos por esas sendas torcidas haciendo lo malo. Por eso Él nos declara a nosotros sus bondades, el ser bueno, el ser justo, el ser correcto. Dice, ¿y qué pide Jehová de ti? De ti, de mí nos está hablando el profeta Miqueas. Dios a través del profeta Miqueas, solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con Dios. Cuando somos humildes, cuando andamos en su justicia, déjeme decirle que podemos estar seguros que Dios está caminando con nosotros, como Noé, que Noé fue contado por justicia. Qué lindo es poder caminar con Dios. Dice, en nuestro corazón está el hacer el bien o el mal, porque Dios nos lo ha revelado. Claro, Dios desde un comienzo en nuestro corazón, cuando Adán y Eva pecaron, ellos se dieron cuenta que habían hecho lo malo. Inmediatamente estuvo al desnudo su pecado. Y nosotros también, cuando una persona hace lo malo, roba o algo, se esconde. ¿Por qué? Porque en su corazón también está el hacer el bien y el hacer mal. Y en su conocimiento, si está haciendo lo malo, pues se va a esconder. Por eso el Señor dice en su palabra que Él nos lo ha revelado, que Él es el que nos ha declarado sus estatutos para que caminemos siempre con el Señor. Dios siempre ha querido que tengamos una comunión con Él. También hay otro atributo comunicable, otro atributo del Señor. La sabiduría de Dios, la sapiencia de Dios. El propósito del conocimiento y la sabiduría de Dios es para vivir una vida que agrade a Dios, no una vida desagradable, una vida desordenada en el pecado, no. Dios nos da la sabiduría y una de las palabras que Dios nos da a nosotros como hijos de Dios está en Proverbios 2:6. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Es algo maravilloso que Dios hace con su sabiduría, nos da esa bendición de poder saber
algo guiados por el Espíritu Santo para que no andemos como necios, dice la palabra de Dios, sino como sabios. Dios quiere que tú y yo seamos también, tengamos el conocimiento del bien, del mal, para poder agradar al Señor. Nosotros sabemos ya los gustos de Dios. Nosotros sabemos que con pecado el Señor no nos escucha. Y por eso el Señor dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Qué hermoso es poder saber todos estas prebendas, digamos así, todos estos privilegios que Dios nos hace, nos da para que participemos de su glorioso nombre, para que podamos ir a otro lugar a mostrar sus atributos, porque Él no quiere que el mundo se pierda. En la primera carta de Tesalonicenses 5:23 nos habla Dios, dice, y el mismo Pablo le habla a los tesalonicenses y les dice, el mismo Dios de paz, recuerden que Dios es paz, dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, enteramente, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irrepresibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él no quiere que nuestro cuerpo, que nuestros miembros sean prestados al pecado. Él quiere que la sapiencia que Él nos ha dado es para temer a Jehová, para que no vayamos a ofenderlo. Y por eso dice que todo nuestro ser, mire que somos compuestos, tenemos cuerpo, alma y espíritu, como decía la palabra en el devocional ayer, que Dios no es un Dios compuesto, Dios es simple, no tiene compuesto, no es de parte, nosotros sí tenemos un cuerpo y necesita de Dios. Y por eso nuestro espíritu necesita de Dios, nuestra alma necesita de Dios y este cuerpo, para no llevarlo a pecado, necesita de Dios y tenemos que guardarlo hasta que Él venga. Y en Efesios, para terminar, los atributos comunicables de Dios que hemos visto en estos días y que qué bendición el conocimiento que Dios nos da, todo esto viene de Dios. En Efesios 5:1 nos da una conclusión de todos estos atributos y nos dice en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios. Para eso son los atributos comunicables de Dios. Él nos está comunicando su amor, su bondad, su justicia, su perdón, todo esto. ¿Para qué? Dice, para que seamos imitadores de Dios. Dios es santo, Dios es puro, Dios es justo, Dios es sabio, y Dios es amor. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros mostremos sus atributos. Y dice la palabra del Señor, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, dice la palabra del Señor. Qué hermoso es que hoy Dios, a través de su amor y su misericordia inmerecida, porque no merecemos tanta gracia de Dios, podamos imitar lo que el Señor, lo que el Dios, el Shaddai, el Todopoderoso, nos transmite a nosotros, nos da ese privilegio de hacernos partícipes, porque Él es santo, nosotros pecadores, pero sabes una cosa, Dios no ha pecado, no tiene pecado, es sin mancha, pero Él quiere que nosotros lo imitemos a Él, que Él no tiene pecado, que andemos imitándolo a Él en santidad, en ese amor, en esa verdad, en esa justicia. Bueno, amados, iglesia, gracia y verdad, fue un placer haber estado con todas ustedes y muchas bendiciones en este tiempo de conocimiento, de gracia y verdad. Bendiciones para todas en este